Estamos en plena campaña electoral por cargos legislativos en la ciudad de Buenos Aires y venimos charlando con diversos candidatos y candidatas sobre sus propuestas y también haciendo un análisis respecto a las políticas implementadas por el gobierno de Jorge Macri aquí en la ciudad. Hoy vamos a charlar con Federico Winokur. Él es el primer candidato a legislador por la izquierda en la ciudad, desde el Nuevo Más, el partido también de Manuela Castañeira. Hola Federico, ¿cómo estás? Te saluda Emilia al aire de la tribu. Hola Emilia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y algo que sí nos parece necesario un poco charlar o abrir por lo menos el debate con vos. Nosotras aquí desde Eso que Falta venimos charlando con diversos sectores de trabajadores de la ciudad, desde docentes, enfermeras, metrodelegados, que vienen contando también sus conflictos con esta gestión. ¿Cómo analizás vos las demandas de estos trabajadores y trabajadoras en la ciudad de Buenos Aires, también teniendo en cuenta el ajuste, ¿no?, como política nacional? Bueno, es interesante la pregunta. En primer lugar, yo soy maestro en la ciudad de Buenos Aires. Trabajo hace ya casi 12 años en la escuela y en los últimos años en la escuela pública. No, y desde ese punto de vista creo que, como vos decís, efectivamente el gobierno de Milei ha salido a la cancha fuertemente con la política de la motosierra, reventando completamente a las y los trabajadores, tratando de mostrar triunfos macroeconómicos, pero olvidándose o ocultando más bien la realidad de las y los trabajadores. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, ha sido el mejor alumno de la motosierra de Milei. Eso es evidente y de hecho es parte de lo que quieren mostrar en la campaña, el recorte de 800 o 900 mil millones de pesos que dicen haber hecho, y que efectivamente se siente en la cantidad no solo de despidos que hubo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en cómo, al igual que a nivel nacional, están pisados los salarios. Claro. A mí eso me parece muy importante, y a nosotros desde la izquierda en la ciudad, como decimos, nuestro primer punto de nuestra propuesta anticapitalista tiene que ver con un salario mínimo de 2 millones de pesos, que eso además permite subir el piso de las jubilaciones y que habla de lo que le importa al trabajador, la trabajadora, que es que no te hablen solamente en términos macroeconómicos, diciéndote qué bien que tiene el país Milei por cómo está el dólar o cómo está la inflación, sino que hablemos de lo que pasa en el bolsillo de las personas, que es que efectivamente se vive muy mal. Hay algo que vos estás diciendo respecto a cómo desde un puesto, en este caso legislativo, ¿no? Estamos hablando de futuras elecciones legislativas aquí en la ciudad. ¿Cómo se puede intervenir, ¿no?, en una legislatura que incluso en muchos casos ya se la menciona como una escribanía, ¿no? Casi que sobrevuela eso, porque, bueno, por cómo están dispuestas, ¿no?, las mayorías en la propia legislatura, cada vez es más difícil poder intervenir cierto tipo de políticas. Entonces ahí se me abren dos preguntas. Por un lado, ¿por qué es necesario para vos que el Nuevo Más esté en la legislatura? Y por otro lado, ¿cómo se puede intervenir desde lo legislativo en algunas modificaciones para la política ejecutiva de la ciudad? Yo en primer lugar creo que tenemos que ocupar puestos en la legislatura a los trabajadores. Creo que es un cambio muy grande entre esos políticos profesionales que ya decepcionaron tanto a la gente, que no se sabe de qué viven ni cuánto ganan, que los que podemos mostrar un recibo de sueldo, como, bueno, en mi caso o en toda la lista que represento, que podemos mostrar nuestro recibo de sueldo y que trabajo como maestro en la primaria hace un montón de tiempo, podamos entrar a la legislatura para hablar efectivamente de los problemas que tienen los trabajadores. Y por la otra parte de tu pregunta, te quiero decir que hay que presentar proyectos concretos que modifiquen cómo se vive. Y por eso decimos lo del salario mínimo de 2 millones de pesos, hablamos de leyes contra el trabajo precario para que haya derechos, hablamos de salud y de educación, y sabemos que no alcanzan nada más con que, por ejemplo, yo sea legislador. También hay que apoyarse en todos los sectores de la sociedad que están reclamando y que fueron la verdadera oposición contra el gobierno de Milei, y que creemos que si aparece una propuesta que los contiene y que propone cosas que vayan más allá, nos van a apoyar también en la movilización.
Y sabemos que lo que decimos nosotros es disruptivo. No estamos hablando nada más en abstracto de si está limpia o sucia la ciudad, como hacen el resto de los sectores en general, sino que decimos propuestas concretas, y sabemos que para financiar las propuestas que nosotros decimos hay que afectar los intereses de los capitalistas. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país y también la más desigual, es donde viven la mayoría de las familias que salieron en la revista Forbes, que tienen 77.000 millones de dólares en general en el exterior, es donde viven los dueños de los grandes campos. Entonces, desde ese punto de vista, estamos proponiendo también que haya un impuesto real a la riqueza en la ciudad de Buenos Aires que permita redistribuir la riqueza en la ciudad. Bien, y ahí te llevo a un punto también en este sentido, ¿no? Que claramente es necesario que la izquierda esté dentro de la legislatura, ¿no? Es deseable y necesario. Y también pienso un poco en el diálogo con otras fuerzas, ¿no? Dentro de la propia legislatura. ¿Se ven haciendo o acordando con algunos otros partidos dentro de la legislatura? Nosotros no tenemos un problema de principios con votar alguna cosa con otro sector. Por ejemplo, para conquistar derechos, históricamente la izquierda votó a favor del aborto legal con un montón de sectores, o del matrimonio igualitario, o de un montón de cuestiones. El problema es que muchas veces dentro de los proyectos de la legislatura se trafican muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros ponemos un ojo atento en eso también, sobre todo teniendo en cuenta los sectores que hablando o ante la sociedad aparecen de izquierda, como el kirchnerismo, por ejemplo, que fue artífice de una gran decepción de la sociedad con los sectores, progresistas y de izquierda. Entonces hubo muchísimos debates al respecto, cuando, por ejemplo, como fue, por ejemplo, la ley del impuesto a la riqueza durante el gobierno de Fernández, que terminó en nada, que terminó no recaudando absolutamente nada, porque era una ley muy vaga, muy débil y que además permitía el blanqueo a los empresarios. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos demostrar que somos algo distinto también, para que haya una perspectiva y para que no se termine en gobiernos como el de Milei. Bien. Hay algo que también está sucediendo mucho, te llevo ahora un segundo a la campaña, ¿no? A cómo está sucediéndose la campaña, que también es bastante extraño lo que sucede, porque al ser desdobladas de las nacionales parece como si se estuviera discutiendo casi un cargo ejecutivo nacional, digo por la relevancia, ¿no? En términos mediáticos, sobre todo, que está tomando. ¿Cómo crees que se le puede hacer frente a esta campaña y a ciertas propuestas que ya empiezan a ser violentas, ¿no? De parte de algunos candidatos. Pienso específicamente en el caso de Marra y sus dichos sobre las personas en situación de calle. Digo, desde una campaña electoral como esta, ¿cómo se puede intervenir en el discurso público? Primero creo que hay que clarificar y decir que Marra es un demagogo de derecha y lo que dice es fascista, porque él de lo que habla es de eliminar personas por su condición social. Marra, cuando dice saquemos las fisuras de la calle, básicamente lo que está diciendo es que se muera la gente que vive en la calle, porque él no propone ninguna salida, no la tiene, y usa un argumento que yo digo demagógico, porque es apelar a algo del sentido común para empatizar con un sentimiento de un problema social. Cuando él dice, si te gusta tanto el fisura, llévatelo a tu casa, está obviamente proponiendo una cosa ridícula, que no es una solución, pero que sí puede tal vez empatizar con un sector que no se sienta bien en la calle, que se siente inseguro y demás, pero en vez de hablar de la descomposición social en que vivimos, producto del sistema en el que estamos, en el capitalismo, en el ajuste de Milei, en el ajuste de Jorge Macri, donde hay cada vez más y más gente en la calle, no propone nada, dice simplemente hay que eliminarlo. Eso abre la puerta básicamente a un gueto. No sé qué es lo que está proponiendo Marra. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que primero hay que ser claros. Marra está proponiendo eliminarlos, y eso es despacho y no se debería ni poder decir en voz alta en la campaña. Claro.
¿Cómo vienen también estas discusiones en términos partidarios, ¿no? Porque obviamente lo mencionábamos recién a Marra, también pienso en Adorni, y en que, no sé si conocemos las propuestas de Adorni para la ciudad, ¿se conocen? ¿Conocemos? Adorni, sí, perdón. No, si conoces alguna de sus propuestas. Para mí es muy clara la propuesta que tienen ellos, por eso hicieron la campaña con la motosierra, es seguir reventando completamente lo que ellos llaman el gasto del Estado y demás, sin tener en cuenta a las personas. Y me parece que no está muy alejado de la situación de hoy de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Estado ya está muy recortado. Claro. Después el resto de las propuestas son difíciles de ver porque este es un gobierno que tiene mucha debilidad también en este momento, por el hecho mismo de que toda su política está atada alrededor de lo que le pase o no le pase el Fondo Monetario, que ahora le ganó un poco de tiempo, pero no termina de tener un plan económico más allá de seguir recortando y metiendo también vapor en la caldera social. Entonces yo lo que creo de la propuesta de Adorni es que es efectivamente profundizar el ataque a los sectores populares en la ciudad. Es incluso imprevisible hasta dónde puede llegar eso. Después sabemos que son los defensores más férreos del capitalismo que hay, son ultracapitalistas. Bueno, de hecho discuten mucho con nosotros en redes. Nosotros organizamos el campamento anticapitalista también todos los veranos. Adorni es el primer fan de ese campamento, siempre sale a comentarlo, a hablar y demás. Yo estaría encantado de debatir con él, no tengo ningún problema, pero creo que ellos sobre todo defienden que el capitalismo y el mercado puedan reinar por sobre todo. Claro. Entonces ahí es como que somos el opuesto exacto a Adorni, desde la izquierda de la ciudad, que decimos que en realidad nuestra propuesta es anticapitalista. Bien, entonces ahí queda claro, Federico, alguna de las propuestas que vienen haciendo en esta campaña para llegar a la legislatura, para ser parte de la legislatura porteña. No sé si quedó alguna otra propuesta dando vueltas que no hayas mencionado. Dijiste lo del salario mínimo, ¿no? De 2 millones de pesos. Hablaste un poco sobre cuestiones vinculadas al trabajo, ¿no? A cierta flexibilización y recorte que sigue existiendo en los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me quedó algo más dando vueltas que no hayas mencionado? No, lo último mensaje que quiero dar es que me parece que también es un momento donde nosotros proponemos renovar a la izquierda también. Por eso armamos esta lista, que es la lista más joven de la elección, que tiene un promedio de edad de 30 años, que tiene un montón de trabajadores y trabajadoras en sus listas, y que venimos a dar un debate de fondo también. Porque ante Milei, creo que, y ante este momento que estamos viviendo, creo que no alcanza nada más con decir nosotros somos de izquierda y decir lo mismo de siempre, sino que hay que discutir ideas profundas y cuestionar el capitalismo. Federico, muchísimas gracias por esta conversación. Claramente seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias. A vos. Pasó Federico Winocur, él es el primer candidato a legislador por la izquierda en la ciudad de Buenos Aires desde el Nuevo Más, charlando un poco sobre las propuestas que traen desde el Nuevo Más para la legislatura porteña y también analizando no solo el contexto en la ciudad, sino también en términos nacionales.